Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de su programa Espafismo. En esta ocasión trabajaremos al escritor inglés William Blake. También hablaremos un poco de la historia de cómo surgió este proyecto. Bienvenidos. Muy bien, pues vamos a comenzar con nuestra primera sección, que es la otredad, en donde trabajamos la biografía del autor, una breve biografía. Pero antes de comenzar con William Blake, quisiera narrar de manera muy breve cómo surge Espagirismo. Pues bien, hace aproximadamente como 3 años, un grupo de amigos y un servidor quisimos formar un proyecto cultural, artístico, pero controlado por nosotros, que nosotros implementáramos autores, temas específicos. Y entonces fue así como surgió Proyecto Mictlán, de donde proviene Espagirismo. Proyecto Mictlán sucedió en Ecatepec, en el Estado de México, y ahí logramos crear pues algunas conferencias, talleres, cursos, de igual manera proyecciones de cine de arte, cine independiente, cine B. También se conformó una librería, ¿no? Actualmente la librería sigue en funcionamiento, que esa la trabaja un amigo, Alberto Banda, con quien fundé Proyecto Mictlán. También la venta de cine de arte. De ahí surgieron otros proyectos como ya diferentes. De ahí el Proyecto Mictlán se ramifica, Alberto Banda se dedica más a otras cuestiones, también de talleres y todo, yo también por otro lado, y surge la compañía de Teatro Aztlán, la cual actualmente estamos trabajando con ella, con algunos chicos. Hemos ya presentado algunas obras. La más importante que hemos presentado dentro del taller y compañía Aztlán pues fue justamente la de Tiriel, una obra basada en un poema de William Blake. Y así es como surge también Espagirismo, como este espacio para hacer difusión cultural, para trabajar autores que nosotros queremos trabajar, que queremos que ustedes nos conozcan. En tan solo unos cuantos meses, para hacer un programa cultural, nos ha ido bastante bien. Bueno, yo estoy muy satisfecho. Hay bastantes reproducciones en los programas, gracias a ustedes. Los programas como el de Milan Kundera, sobre la insoportable verdad del ser, ha sido uno de los mejores programas, o al menos que más reproducciones tiene, más vistas tiene. Y de igual manera el de Jacobo Greenberg, ¿no? Este científico mexicano desconocido, pues han sido como de los que más reproducciones han tenido y más vistas, más me gusta han tenido. Y bueno, continuando con Espagirismo lo empezamos a grabar ya hace algunos meses, 4 meses, que también surge de Proyecto Mictlán, ¿no? Que actualmente sigue vigente y que seguimos luchando porque el Proyecto Mictlán no se caiga y sigamos hablando de cultura, de filosofía, de ciencia. Aquí con Espagirismo, con la compañía de Teatro Aztlán y con otros proyectos que se tienen. Y recientemente hemos cambiado de locaciones. Ahorita estamos grabando justamente en un café cultural en Nezahualcóyotl, quien nos ha permitido trabajar con ellos, en conjunto con ellos. Y es el Café Prístino, que se encuentra aquí en Nezahualcóyotl. Al rato les pasamos la dirección para que vengan a tomarse un café, un rico café. Ya lo probé, muy bueno. También, ¿por qué no una cerveza? Abren desde muy temprano, desde las 7 de la mañana, y cierran ya bastante noche, ¿no? Hasta que el último cliente se vaya. De igual manera, en este café, bueno, se van a trabajar algunas presentaciones de obras de teatro. Más bien se presentan. El café ya tiene 1 año y ha trabajado con varios proyectos artísticos. ¿Y por qué decidimos trabajar? ¿Por qué Espagirismo decidió trabajar aquí? Bueno, porque también tenemos un objetivo en común, y que es proponer algo alternativo a lo que comúnmente vemos tanto en la televisión, aquí en YouTube, o acudir siempre a los lugares a solo beber y escuchar la misma música. Aquí Prístino te permite un espacio cultural, como lo es Espagirismo y como lo es la compañía de Teatro Aztlán, y como es en general Proyecto Mictlán. Pues bien, entonces los esperamos por acá. Vamos ahora sí de lleno a la biografía de William Blake. Pues bien, él es un escritor inglés. Él nace en el siglo XIX.
más o menos en 1757, ¿no? Y muere en 1827, como más o menos 69 años de edad, William Blake. Bueno, ¿y qué importancia tiene? Yo de manera personal conocí a William Blake justamente por los poetas franceses, por los famosos poetas malditos del siglo XIX, ¿no? Donde aparece Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, ¿no? Mallarmé, y que justamente Verlaine va a nombrar a esta serie de poetas como poetas malditos, justamente porque su creación poética transgredía en esos momentos, ¿no? las formas y cánones poéticos que existían. Pero se incluye a dos poetas que no son necesariamente franceses. Gracias a Baudelaire, a la traducción que hace Baudelaire de Edgar Allan Poe, bueno, pues también Edgar Allan Poe, aunque es norteamericano, coincidían, ¿no? Esto es muy interesante, esto me encanta del arte, porque a pesar de que Edgar Allan Poe nunca conoció a los poetas malditos, pues él escribía semejante a ellos, ¿no? Lo mismo sucede ahora sí con el autor que nos interesa, que es William Blake, ¿no? William Blake es inglés y también coincidía con la forma estilística de escritura poética con los poetas malditos, ¿no? Entonces tenemos a los poetas malditos, que son los franceses, sin embargo se incluye a un norteamericano, a Edgar Allan Poe, y a un inglés, William Blake. Así fue como yo conocí a William Blake. Y bueno, actualmente es uno de mis escritores preferidos. ¿Qué pasa con William Blake? Bueno, William Blake escribió principalmente poesía, ¿no? Pero de igual manera fue dibujante, ¿no? Fue entre pintor y dibujante, más bien se le nombra como pintor, y también fue vidente, eso, visionario. Eso es muy interesante porque William Blake siempre estuvo vinculado con la religión. Él cuando es pequeño, bueno, sus padres se dice que pertenecían a algunas sectas extremistas allá en Inglaterra, ¿no? Protestantes, y William Blake entonces siempre va a estar permeado por la parte religiosa. De hecho, la Biblia va a ser uno de sus primeros libros que van a acogerlo y que van a llenarlo y que lo van a acompañar toda la vida, ¿no? De ahí, bueno, obviamente él pensaba en el arte del Renacimiento, ¿no? Admiraba a ciertos autores renacentistas, pero William Blake va a tornar una magna obra que va a ser entrelazada, es decir, hay ciertos artistas que por lo regular separan su poesía o su novela del cine, vamos a poner que hace el cine, o pintura y también de la escultura, no, sino que más bien William Blake recurrió a varias artes para crear una sola obra, ¿no? Entonces es como interesante ver tanto sus grabados, sus dibujos, de igual manera leer su poesía, pero también entender cuál es la postura, ¿no? la vida que tuvo William Blake. Bueno, pues William Blake entonces trabajó de esta manera, estuvo muy permeado por la religión, se casa, se llega a casar William Blake, pero no procrean hijos, él y su esposa, y tienen como todo matrimonio ciertos conflictos. Afortunadamente en este matrimonio William Blake permanece con su esposa hasta la muerte, que se va a suscitar en 1827, y bueno, en general la obra de William Blake y su biografía van, como en todos los artistas, íntimamente ligados. William Blake le llegan visiones desde muy pequeño, ¿no? Ve ángeles, ve árboles llenos de ángeles, ve a Dios, y toda esta percepción un tanto esotérica, vamos a llamarlo, pues nunca va a ser incluida dentro de este modelo racionalista occidental, ¿no? De este ratio occidental, como lo dice Michel Foucault en algunas de sus obras. Entonces, este modelo de mezclar la poesía, las visiones que él tiene y su obra, digamos, de dibujante, sus imágenes y pinturas, van a ser trascendentales porque a partir de ellas podemos conocer lo grandioso que es este autor. Bueno, pues continuamos. Pues continuamos aquí con nuestra siguiente sección, que es La Quedad, aquí en el Café Prístino,
ubicado en calle Pensamiento 183, en Colonia Las Flores, en Nezahualcóyotl, por si gustan venir. Bueno, acá los esperamos. Pues vamos a comenzar con ya la obra en sí que hoy vamos a trabajar, que será la de Tiriel. Quiero hacer una aclaración antes de comenzar con una interpretación. Al fin y al cabo es un poema y es una interpretación personal sobre este poema, y cómo más o menos yo traté de darle un giro, una secuencia poética sin que se perdiera la esencia del poema de William Blake en esta obra de teatro que estamos presentando aquí también por parte del proyecto Mictlán con la compañía Slam. Si quieren asistir a alguna presentación, bueno, pues pueden preguntar por el correo, por Facebook o igual mismo aquí en el canal de YouTube, ¿vale? Pues bien, esta interpretación comienza con una percepción quizá de un modelo de tiranía por parte de Tiriel. En mi percepción yo quise imaginarme un mundo extravagante, un mundo alterno de demonios y ángeles, de demonios y elfos. Así fue como yo lo percibí. Tenemos a Tiriel, que bueno, lo voy a identificar aquí en espagirismo como si fuera un demonio, ¿no? Un hombre cruel, violento, que en su momento, que cuando fue joven, él fue fuerte, un valeroso guerrero, rey de todo Occidente, y que enamora a una bella doncella, una elfo, según mi percepción. Esto nunca lo dice William Blake, es una interpretación personal, ¿no? que a mí me gusta imaginármelo de esa manera, pero bueno, obviamente el objetivo de Espagirismo es que ustedes sean invitados a la lectura de estos autores y a que formen su propia interpretación, es decir, que la mía es una entre muchas, ¿no? Y entonces, este hombre fuerte, valeroso, tirano, cruel, llamado Tiriel, pues enamora a esta bella Maidatana, como la nombra William Blake. Algunas veces se le preguntaba o se le cuestionaba sobre la pronunciación de estos seres, de estos personajes que creaba el mismo William Blake, y él decía que bueno, que se pronunciaban de tal o cual manera, un tanto extrañas, y bueno, esta es la pronunciación que por el momento yo tengo, como Tiriel y Maidatana o Maidatana. Y esta pareja, la obra comienza justamente cuando Tiriel llega con Maidatana en sus brazos, moribunda, a su castillo, ¿no? Llega a su antiguo castillo. Ya como vas leyendo la obra te vas entendiendo que, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué llega Tiriel con su esposa Maidatana en brazos, moribunda? Bueno, llega a las puertas de su palacio, de su antiguo palacio, porque en algún momento, cuando Tiriel fue joven, fue fuerte y valeroso, pues fue cruel con sus hijos, ¿no? Según la historia, tuvo 30 hijos con Maidatana, y estos 30 hijos son como pequeños demonios, como una mezcla, un híbrido entre demonio y elfo, y se rebelan. El hijo mayor, Euxos, se revela contra su padre, usando a sus propios hermanos y a los ejércitos que utilizó a su vez Tiriel para conquistar Occidente. Tiriel, cuando conquista todo Occidente, utiliza a sus hijos, a sus hermanos, tiene dos hermanos, el poderoso Ygin, que va a aparecer más adelante, y el tonto o el ingenuo, como el bufón de Zazel, ¿no? Que es otro hermano de Tiriel. Y justo con todos ellos se rebelan, encabezados por Euxos, aparentemente, contra Tiriel. Entonces, por eso Tiriel es expulsado de su palacio, expulsado por sus propios hijos, y tiene que vagar con Maidatana, ¿no? Lamentablemente Maidatana no soporta, ¿no?, esta crueldad del medio ambiente, enferma y bueno, está a punto de morir, y Tiriel quiere, como en esta parte de su crueldad, regresar con sus hijos y mostrarles qué es lo que han hecho, ¿no? O sea, vean, a lo mejor me hicieron daño a mí, a Tiriel, al poderoso Tiriel, pero ya han dañado también a su esposa, a quien aparentemente en el poema ella no les hizo ningún daño. Entonces, cuando regresa Tiriel, pues ya regresa viejo, decadente, ciego, ¿no? Y entonces vulnerable,
Pero algo interesante es que Tyriel llega a enfrentarse con su pasado, es decir, todo aquello que hizo en su momento, bien o mal, pues ahora regresa, aunque ya es siendo anciano. Es decir, él pensaba que en ningún momento el tiempo le iba a echar en cara todo lo cruel que había sido con sus hijos o incluso con sus hermanos, porque Jim se da cuenta, Jim lo ponen como la imagen de un hombre fuerte, ¿no? Mucho más fuerte, un demonio mucho más fuerte que Tyriel, más poderoso, pero que al fin y al cabo fue utilizado por Tyriel para conquistar. En realidad no es que lo quisiera mucho, sino fue usado por el mismo Tyriel. Claro, y Jim en su momento, durante la historia, nunca asume que su hermano lo haya usado, ¿no? Que lo haya utilizado. Más bien cuando en algún momento se reencuentran, él piensa que es un usurpador, un mentiroso, alguien que lo trata de engañar y que le hace creer que es su hermano Tyriel cuando él no cree que sea Tyriel, ¿no? Bueno, entonces cuando regresa con Mairatana en brazos a su castillo, está Euxos y sus demás hermanos, y llega con Mairatana a mostrarles lo que ha pasado, ¿no? Mairatana está moribunda y es culpa de ustedes, ¿no? Que viene a culparlos. Entonces, justamente sus hijos, varios hijos de Tyriel, Euxos, Hela, Makut, Clitima, bueno, todos ellos, Yuba, son algunos de los nombres que aparecen como personajes en este poema de Tyriel, y quien habla principalmente es Euxos, ¿no? Diciendo, bueno, en realidad tú fuiste cruel con nosotros, y cómo te atreves a llamarte padre, cómo te atreves a venir al palacio, pero bueno, está bien, por nuestra madre Mairatana la llevaremos, ¿no? Nosotros la sepultamos, se la arrebatan a Tyriel y la van a sepultar. Entonces Tyriel tiene este gran conflicto de todavía con su fuerza o su poder intentar dominar o resarcir en cierto momento el daño que le han hecho sus hijos, e intenta amenazarlos con que los va a maldecir, ¿no? Que aún tiene poder, que aún es un poderoso demonio y que aún tiene poder para someterlos, ¿no? A partir de una maldición. Y bueno, los hijos de Tyriel lo creen ya indefenso, ya viejo y aparte ciego, ¿no? Enfermo, decadente, y lo expulsan del palacio, ¿no? Está bien, a Mairatana la vamos a mantener aquí, vamos a enterrarla aquí, le vamos a dar sepultura en el palacio, pero tú eres expulsado, tú no eres bienvenido. Entonces ahí comienza este éxodo, este errar de Tyriel y de confrontarse con su pasado, de confrontar lo que él en algún momento dado hizo. Y bueno, al parecer llega a los bosques, los llama los valles de Har, donde habita Nefta, una elfo, ¿no? Una mujer elfo con sus dos hijos mellizos. Eso es interesante, ¿no? Que los elfos viven muchos años, entonces a pesar de que son niños, pues obviamente tienen muchos años, cientos de años ellos, y entonces estos elfos, estos hijos son Har y Heba, ¿no? Son los mellizos Har y Heba, que al parecer, según mi interpretación, y pareciera que así lo da a entender William Blake, Tyriel y Nefta tuvieron por ahí algo que ver, ¿no? Fueron amantes, y producto de algún encuentro que tuvieron Nefta y Tyriel surgen estos dos mellizos, estos dos hijos, que en ningún momento Tyriel sabe o recuerda, ¿no? Hasta que ya empieza a convivir con ellos, es cuando descubre que estos dos hijos son bueno, que estos dos elfos son también sus hijos. Entonces llega Tyriel a los valles de Har y Heba y se encuentra con Nefta. Cuando llega entonces Tyriel con Nefta, pues él obviamente está ciego, no recuerda nada, incluso pregunta quién es, y aparece Nefta, aparece Har y Heba temerosos de que Tyriel, este demonio, pues les haga algún daño, ¿no? O este hombre perverso, malvado, sobre todo Har, ¿no? Que le dice a Nefta que no se acerque a él, porque él es un demonio y es el rey de Occidente, el rey como
dice del bosque putrefacto, ¿no? Así lo nombra Har. Tiriel les trata de conformar, de enseñar y de comprobar que en realidad es solo un anciano indefenso que tiene hambre, ¿no? Entonces, si bueno, soy un anciano indefenso, incluso él se deja caer de rodillas, ¿no? Aventando lo único que tiene, que es su bastón, su callado, como él lo llama, y lo arroja para que vean que es indefenso. Entonces, pues se dan cuenta que pues, sí, es un simple anciano, al parecer, y lo jalan, ¿no? Lo dejan entrar a sus tiendas y le ofrecen de comer y de beber. Esta convivencia que tienen con Tiriel, Har, Heba y Nefta recuerda, ¿no? Ahí por eso esta interpretación de que posiblemente Nefta sea un amante, ¿no? de Tiriel, porque habla, ¿no? De una manera muy sensual, muy erótica, que en algún momento ella conoció al viejo Tiriel, al joven Tiriel, ¿no? Y que estaba puesto y que la divirtió y todo esto, ¿no? Entonces, dice que hace mucho tiempo que no ve a Tiriel, al poderoso Tiriel, pero que lo recuerda en buena manera. Har y Heba, digamos que esta percepción que en México se dice que la sangre llama, ¿no? Es un dicho que tenemos nosotros. Entonces Har y Heba pareciera que ven en él a un padre, ¿no? A un padre, porque al parecer no estuvo el padre, siempre estuvieron viviendo con Nefta en el bosque, siendo felices, y cuando conocen a Tiriel ven en él una figura paterna y lo abrazan, ¿no? Y realmente él es su padre. Pero Tiriel lamentablemente tiene que seguir con su éxodo, tiene que seguir con su camino. Har y Heba intentan convencerlo, ¿no? Convencerlo que se quede con ellos, que ahí va a ser feliz, que él va a estar bien, pero Tiriel tiene que seguir su camino, quizá porque trata de buscar ayuda, quizá porque quiere pagar sus culpas, pero el objetivo es en algún momento dado regresar a su viejo palacio. No se sabe si quiere volverse a apropiar de él, si quiere vengarse. Lo que sucede sí es una venganza, es decir, en la historia sí hay una venganza por parte de Tiriel, pero el poema en sí no dice o plantea que realmente quisiera una venganza, ¿no? Sino sigue caminando. Él tiene que seguir, se despide de Har y Heba y obviamente Nefta. Ellos están un poco tristes, pero bueno, abandonan como buenos niños que viven al momento, al instante, pues abandonan, ¿no? Rápidamente el sufrimiento por el viejo Tiriel. Continúa su camino Tiriel y en su camino se encuentra al poderoso Ygin, ¿no? Que es su hermano, pero Ygin piensa que no es Tiriel, sino que es un maligno, un demonio maligno que se hace pasar por su hermano Tiriel, ¿no? Tiriel le trata de comprobar de mil maneras que él es realmente el original, el verdadero Tiriel, pero Ygin no lo recuerda así, como un viejo decadente y ciego. Entonces no le cree, ¿no? Tú no eres más que el tentador de Ygin, ¿no? Lo tratas de engañar. Y entonces Tiriel trata de convencerlo por múltiples razones, pero Ygin con su poder, con su fortaleza, pues golpea, somete a Tiriel, lo usa como, incluso dice, te voy a usar como mi burla, lo usa como su burla y lo lleva, ¿no? Lo lleva por los caminos, por los valles, desiertos, montañas, hasta que por fin llega nuevamente al palacio. Cuando llegan al palacio, Ygin les grita, ¿no? Les grita a sus sobrinos, a los hijos de Tiriel, a Euxos principalmente, es con quien va a tener más diálogos, ¿no? Sale Euxos del palacio y le dicen, miren lo que he traído, ¿no? He traído este hombre, o este ser, este demonio que ha intentado engañarme diciendo que es el verdadero Tiriel. Euxos dice, no, poderoso Ygin, nosotros no tenemos nada que ver con él, hasta que pareciera que en ese momento Ygin descubre que sí es Tiriel, el verdadero Tiriel, su hermano, pero tiene sus dudas. Entonces empieza a cuestionar a Euxos, ¿no? Si él es Tiriel, es cierto que lo abandonaron, que lo expulsaron del palacio, y Euxos pareciera que un personaje como un tanto, digamos, interesado, ¿no? Y siempre cubriéndose las espaldas, y le contesta que no es cierto,
y Jim, nosotros no podríamos hacer algo así, cuando en realidad, pues bueno, sí fue cierto. Y entonces si Jim les narra todo este camino donde usó a Tyriel, o a quien él cree que es Tyriel, ¿no? Como su burla, como lo golpea, como incluso el mismo Tyriel intentó zafarse del yugo de su hermano, convirtiéndose en serpiente, en león, en infinidad de animales, para poder zafarse del poder de Jim, pero no lo logra, ¿no? Hasta ahí les lleva al que dice que es Tyriel, ¿no? Pues ahí se los dejo y tienen suerte de que no los voy a golpear, ni a asesinar, ni a destruir, ¿no? Entonces, y Jim se va y les deja ahí Tyriel regresa entonces al palacio, y ya estando en el palacio, Tyriel pues trata, ¿no? de nuevamente pelear, combatir contra sus hijos, ¿no? Sus hijos obviamente sería muy fácil que lo pudieran someter, pero Tyriel aún tiene poder, aún tiene fuerza, y logra lanzarles una maldición, ¿no? La famosa maldición de Tyriel dentro de la obra, en la cual pues vamos a llamar a la peste, vamos a llamar a los terremotos, en fin, ¿no? Los rayos, y cae la maldición de Tyriel sobre sus hijos. Tyriel sigue siendo un personaje malévolo, ¿no? Al fin y al cabo un demonio, y a pesar de que destruye a sus 30 hijos, ¿no? A 30 hijos de Tyriel, salva a Hela, ¿no? A una de sus hijas. A su hija menor la salva, pero no la salva porque la quiera, porque la ama, sino porque la necesita. La maldición entonces arrasa con todos o casi todos los hijos de Tyriel, a excepción de Hela. Hela sobrevive y Tyriel le pide que lo lleve fuera de su palacio, o de lo que fuera su palacio. Y le pide: llévame ante Har y Jeba. Quiero regresar con ellos porque ellos son buenos y quiero morir y ser feliz con ellos, ¿no? Quiero estar bien con ellos y tener una buena muerte. Ya que aquí estos hijos, los hijos malditos, como él los llama, sus hijos malditos no fueron capaces de darle una buena vida, sino que además lo expulsaron de su palacio, le recriminaron todo lo que pasó. A causa de eso murió su amada Mairatana. Pues entonces va a ir con quienes apenas lo conocen, que son sus hijos, que no sabían que eran ellos, Har y Jeba, y con su antigua amante Nefta. En el camino le dice Hela a Tyriel: bueno, tú me salvaste no porque me amaras, me salvaste porque necesitabas mis ojos, porque necesitabas que alguien te guiara, porque ya eres viejo y eres ciego. Y le dice: claro, Hela, pero ¿eso qué tiene? O sea, cualquiera lo haría, ¿no? Cualquiera busca un bien para sí mismo. Aquí William Bray habla como de este modelo egoísta, ¿no? Pues al fin y al cabo hay personas que, sin importarle a quién, aunque sea su familia, sus hijos, su esposa, sus padres, pues pasan sobre ellos con tal, ¿no? de ser beneficiados ellos mismos, ¿no? Y entonces le dice incluso Tyriel: ¿acaso este no es el lugar de los seres desalmados? ¿Es desalmado Tyriel? Pues bueno, entonces si no lo haces, o sea, si no es por las buenas, será por las malas. Si no lo haces, entonces te aventará una maldición como la que les dejé caer a tus hermanos. Entonces Hela, muy indignada, le sigue reclamando hasta que Tyriel nuevamente empieza a invocar con su fuerza a los últimos demonios, y Hela empieza a gritar, a sentir el dolor, ¿no? De la maldición paterna, hasta que le dice: ok, ¿me llevas entonces o sigues con la maldición y quédate ahí? Entonces Hela le dice que está bien, que lo va a guiar, y lo guía, ¿no? Tyriel está consciente, a pesar de que no ve, dice que por el sonido de los pasos sabe que va por un camino correcto. En su peregrinar, cuando ya están a punto de llegar a los valles de Har y Jeba, se encuentran a su hermano Sacel, quien Tyriel en algún momento lo encadenó, ¿no? Solamente lo usó, al ver tanta violencia y tanta muerte, lo encadena a Sacel, y Sacel con sus hermanos, con sus hijos, se empiezan a burlan de Tyriel, y bueno, este encuentro con Sacel es interesante porque Sacel se empieza a mofar de él. Dice: ¿te acuerdas que tú te burlabas de mí?
mira estas cadenas, mira cómo me dejaste, ¿no? Y le empiezan a aventar basura y se ríen, incluso se ríen y se burlan de Hela, ¿no? Entonces, pues, ve ahora quién es el más tonto, ¿no? Ahora quién es más tonto, ve cómo has terminado. Zazel los deja partir y Tiriel llega hasta Har y Heva, ¿no? Hasta Nefta. Y algo interesante es que en ese momento Har empieza a lanzar un discurso, un largo discurso en esta parte ya por terminar, donde habla de múltiples cosas, habla de los padres, de los hijos, del amor, de la amistad, de la sexualidad y de cómo solamente el padre no es aquel que procrea, ¿no? Aquel que tiene sexo solamente, procrea hijos, pero tampoco es aquel que solo da esta parte como emocional y afectiva, ¿no? Sino también es el que enseña, el que educa, el que lo ayuda a crecer, en fin, ¿no? Toda esta parte de cómo el padre y la madre tienen que comportarse con los hijos y cómo en algún momento dado también los padres tienen que llegar a ser crueles y no solamente bondadosos, en fin, ¿no? Como un equilibrio constante entre este bien y mal, hasta que por fin, después de escuchar todo este discurso, Tiriel cae, ¿no? Cae abatido y muere Tiriel. Muy bien, pues vamos a nuestra siguiente sección, que es Laberinto, en la cual nosotros trabajamos aquí en Escapismo la relación del autor con alguna película. Esta relación siempre lo aclaramos, lo hacemos nosotros, no es que en realidad la tenga o que los autores se hayan basado, tanto el director como en el libro o en tal autor, sino que más bien nosotros hacemos esta interpretación. Y pues bien, para hoy he preparado la película que se llama Zona de Guerra, con Tim Roth, porque luego estos títulos que son como muy comunes, ¿no? Parecieran como que en cualquier película se podrían confundir, ¿no? Con alguna película sobre alguna guerra real, ¿no? Sobre una batalla o una película bélica, ¿no? Es a lo que me refiero. Entonces, primero vamos a hablar de Zona de Guerra y al final por qué ustedes mismos van a entender la relación que tiene Zona de Guerra con Tiriel de William Blake. Pues bien, es una familia, la película al parecer es inglesa, de igual manera es una familia nuclear, está el padre, la madre y dos hijos, ¿no? Un hijo adolescente, con más o menos unos 14 años y una hija como de 17 años, ya mayor. La esposa está embarazada, posteriormente en la película tiene a su bebé, una bebé, es una niña, y bueno, así está conformada la familia. El término zona de guerra es muy interesante, lo van a entender ahorita sobre la marcha, ¿no? Pues bien, la película va un poco incluso lenta, donde pues pasa la vida cotidiana de una familia, el padre va a trabajar, la madre atiende a los chicos, también trabaja un poco, también están como los niños en la escuela, ¿no? La chica y el chico van a la escuela, la mamá se dedica después al cuidado del bebé, de la bebé, y un padre muy ejemplar, ¿no? Que llega con los hijos, les pregunta cómo les va en la escuela, amoroso, que además ayuda en las funciones del hogar, ¿no? A lavar los trastes, preparar la mesa para la cena, en fin, todas estas cuestiones que a lo mejor son muy del modelo inglés, pero que de alguna manera ahorita con este concepto, este paradigma de la equidad de género, bueno, pues como que sería lo funcional, lo ejemplar, que el esposo no sea un simple proveedor, sino que también se dedique como a esta parte afectiva y emocional y que conviva con los hijos, y que en la película se ve a un padre preocupado por los hijos, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Con quién están? ¿No? En fin. De igual manera, la película después empieza a tornarse un tanto extraña, ¿no? Afortunadamente, les comento uno de mis manías, uno de los problemas que tengo con las películas: no me gustan las sinopsis. O sea, soy muy honesto, cuando quiero ver una película no leo la sinopsis, es decir, quiero confrontarme con todo,
Es decir, no quiero saber más o menos de qué trata, no, quiero confrontarme con todo. Algunas veces no sucede porque pues tienes que leer la sinopsis porque te la platica un amigo, un conocido, pero a mí de manera personal no me gusta leer la sinopsis. Entonces esto me interesó de esta película porque no tenía ninguna concepción de la película. Fue recomendada por un amigo hace ya algunos años y después obviamente hay que volverla a ver para trabajar aquí en Espagirismo. Y lo interesante es que pues pareciera esta primera parte muy lenta hasta que el adolescente está fuera de la casa, está ahí jugando, entretenido, ve que su hermana se va a bañar, ¿no? Se mete al baño, esto lo ve desde fuera de la casa y en eso ve que su padre entra también al baño, ¿no? Y dice, bueno, pues a lo mejor su hermana entró a bañarse y su papá pues, entró al sanitario, ¿no? Es válido, ¿no? Es válido en esa parte. Pero después pasa algo interesante, cuando se está bañando, él pues por curiosidad se acerca, se está bañando su hermana y ve que su padre se acerca y le da un beso en la boca, ¿no? Pero no un beso, obviamente no tiene nada de malo que un papá bese a sus hijos, ¿no? Creo que ya también hemos exagerado en esta parte del no contacto con los infantes, o sea, creo que siempre y cuando sea un beso natural, honesto, un beso paterno o fraterno, no tiene nada de malo. Pero no, en la película nos marca como un beso ya con contenido erótico, sexual, ¿no? Entonces el chico se queda sorprendido y ya pasa la escena y va y le reclama a su hermana, ¿no? Dice, ¿por qué le haces esto a nuestra madre, ¿no? Nuestra madre es buena, ¿cómo puedes hacerle esto, ¿no? Entonces ella dice, bueno, es que en realidad tú no entiendes nada, o sea, tú no sabes qué pasa. Dice, ¿cómo no? Yo vi cómo besaste a mi papá, ¿no? Porque vean cómo, a pesar de que en la escena pasa que el padre es quien besa a la chica, nuestra percepción la modificamos, ¿no? Alguna vez recuerdo un experimento, cuando estábamos cuando estaba yo en la universidad hace unos años, que nos pasan un video de un experimento donde un hombre pasa con traje y a la par pasa otro chico pero mal vestido y se roban, ¿no? Se roban un portafolio, una cartera, ¿no? Se la roban y a las personas les preguntaban, habían visto la escena y les preguntaban, ¿no? ¿Quién cree que se robó la cartera, ¿no? O el portafolio? No, pues el que iba mal vestido, ¿no? Todos asumían eso, aunque en realidad se veía claramente que había sido el otro. Pero bueno, nuestra percepción hace cambiar, ¿no? La realidad es una construcción social, la realidad es una construcción social y una interpretación individual sobre esa realidad que se construye. Entonces el chico no ve que el papá fue el que besó a su hija, sino que fue ella, ¿no? Entonces le reclama, ella afirma que no entiende nada. Empieza a crecer la curiosidad en este adolescente y busca, ¿no? Busca por todos lados como saber qué pasa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en su casa? ¿Qué es lo que pasa con su familia? Y en eso recuerda que su papá y su hermana van todas las mañanas a correr, ¿no? Todas las mañanas se van a correr a hacer ejercicio. Él obviamente pues, es más joven y no está tan acostumbrado a correr, entonces se da cuenta que no los puede seguir, porque entonces lo que hace es que usa su bicicleta para seguirlos, ¿no? Y mientras los va siguiendo, ellos van corriendo normal, están haciendo ejercicio, papá e hija van a correr por las mañanas, a ejercitarse, pero en eso cuando llegan a una zona, justamente se llama zona de guerra, hay un búnker abandonado que fue utilizado durante la Segunda Guerra Mundial por los bombardeos de los alemanes a Inglaterra. Pues hay un búnker ahí abandonado y justamente ahí ellos, el papá lleva a la hija ahí al búnker, ¿no? Y la obliga a tener relaciones sexuales, ¿no? La viola, ¿no? Hay incesto y violación ahí, pero además algo es que el chico está observando cómo su padre viola a su hermana, que esto es impactante, ¿eh? Esta película es fuerte, es impactante, pero además la viola de manera anal, no vaginal. Y entonces, pues obviamente esta jovencita llora, ¿no? Se siente mal, ¿no? Y le reclama, le echa en cara, ¿no? ¿Por qué me haces esto? Y le dice, porque te amo, ¿no? Porque pues, eres mi hija, ¿no? Y dice, bueno, ¿y por qué no lo haces pues por la vagina, ¿no? Por el ano me duele mucho. Y le dice, no, porque eso sería pecado, ¿no? Entonces, esta doble moral, esta percepción un tanto absurda aparece en la película. Y entonces el chico es cuando ya empieza a entender, o sea, es decir, a lo largo de la película, el adolescente es como el personaje, es como el que empieza como detective a descubrirlo todo, ¿no? Su padre abusa sexualmente de su hermana.
Su mamá obviamente no sabe todo, su mamá está ahorita confinada al cuidado de la bebé, de la recién nacida, pero algo interesante es que además nadie podría desconfiar de este hombre. Es un padre ejemplar, ¿no? Y no solamente dentro de la familia, sino también de manera social, como que se percibe como un padre perfecto, ¿no? Que todo lo hace bien. Y un esposo perfecto, un hombre perfecto, un hombre ejemplar, ¿no? De manera general. Hasta que, bueno, este chico, este adolescente se da cuenta, ¿no? Empieza a tener como, obviamente, una reacción lógica hacia su padre, ¿no? De rechazo, ¿no? Por lo que él está percibiendo. Ahora sí comprende a su hermana, entiende por qué su hermana en algún momento dado le dijo, ¿no? Pero también entiende por qué razón no es capaz de decirle, ¿no? De comentarle a su madre qué es lo que pasa o de hablarlo, ¿no? No hay esta percepción, simplemente pasa y ella, la chica, la hija, no sabe qué hacer, más bien asume que es una condición que ella está viviendo, que es una realidad en la que ella vive, pero el chico no se queda con eso, es como más perspicaz de su entorno y él no está confiado en ello totalmente. Pues bien, entonces el adolescente sí es quien puede, o él asume que puede transformar su realidad, ¿no? Como esta percepción marxista, ¿no? De somos capaces, aunque seamos individuos, de cambiar nuestra realidad. Pues aquí aplica muy bien. El adolescente está mal, está inquieto, no sabe qué hacer, algo sucede cruelmente en su familia, con su papá, su hermana, su mamá y obviamente el involucrado. Y justamente un suceso más cruel, vean qué violento es esto, un suceso más cruel es lo que va a darle voluntad al chico de actuar. De momento la bebé empieza a enfermarse, ¿no? La llevan al médico, no saben qué pasa, ¿no? Así como los médicos dicen, bueno, es que no tiene ninguna enfermedad. Acuérdense que en Occidente, ¿no? La medicina trata siempre de buscar un agente patógeno, ¿no? Una bacteria, un virus que genere un síntoma. No hay tal en la bebé. Pero hay una escena muy fuerte donde la bebé está siendo como revisada, le quitan el pañal y el pañal está lleno de sangre, ¿no? Y eso pues ya sugiere lo que ustedes están, ¿no? Interpretando, que el padre también violaba a la bebé. Pero es así, violento, cruel, sí, lo sé, es una película fuerte, ¿no? Entonces cuando él ve eso, se queda sorprendido, ¿no? Se queda sorprendido cuando el adolescente se da cuenta que la bebé empieza a enfermar, solo le dice un comentario a su mamá: cuida a la bebé, no la dejes mucho tiempo con mi papá, ¿no? La madre se queda sorprendida, ¿qué tendría de malo? Pues es su padre, ¿no? Pero en esa escena, cuando le quitan el pañal lleno de sangre, ya, ¿no? Entiendes todo, dices, no, o sea, el padre violaba también a la bebé, ¿no? A la bebé, imagínense. Entonces, ya se van a la casa, están la hermana, está él, y empiezan a discutir con el papá, ¿no? Vean qué valentía del adolescente, confronta al padre, ¿no? Lo confronta así literalmente, ¿no? Que haces esto y esto y esto, ¿por qué lo haces, no? El padre pareciera que viviera en otra realidad y que eso está borrado, o sea, está borrado de su existencia, y incluso le intenta decir que está loco, que eso es una invención de él, ¿no? Que él inventó todo, hasta que el chico lo apuñala, ¿no? El adolescente apuñala al padre, ¿no? Esta concepción de matar al padre se vuelve real, se pasa al acto, ¿no? Apuñala al padre, vence al padre que muere, ¿no? Entonces esta película, pues, de zona de guerra, interesante, ojalá la puedan ver. Había prometido no contar finales, pero bueno, si no íbamos a quedar todos tensos, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? ¿Qué se hace con ese hombre tan malvado, ¿no? Y bueno, justamente ese es el objetivo de hacer la interpretación, ¿no? La analogía entre Tiriel y zona de guerra. Y siempre argumentamos, es una interpretación que hacemos nosotros aquí en Espagirismo, porque no es tal cual que lo sea, ¿no? Que tenga esta relación.
que el director de Zona de Guerra ya se haya basado en la obra de Tyriel, ¿no? De William Blake. Pero justamente la temática es semejante según nuestra percepción. Es decir, este padre que se confronta, ¿no? Que se confronta con su pasado, que no importa cuántos años, cuánto te alejes, cuánto espacio geográfico te alejes de tu pasado, como padre, ¿no? Como sujeto, tarde o temprano habrá una confrontación, no necesariamente con los hijos, sino con tu pasado en general, ¿no? Estamos condenados a confrontarnos con el pasado, claro. Este pasado que nos condena, pero como de una percepción malévola, ¿no? Es decir, tú no puedes hacer daño e irte como si nada hubiese pasado, ¿no? Dejarlo atrás. Yo sé que en una percepción oriental, pues se habla mucho de esto de abandonar y dejar atrás lo que nos provoca sufrimiento, ¿no? Pero también esta percepción del pago de la deuda, de alguna manera confrontar aquello malo que hiciste, pues eso no queda como velado, no queda como, digámoslo así, que desaparece de la nada, ¿no? Sino que más bien tienes que cumplir y pagar con esa deuda, y una vez que ya esté pagada podrás seguir adelante. Entonces aquí vemos a un Tyriel que fue cruel cuando fue joven, y esto no sé, a veces me causa cierto conflicto, ¿no? Que cuando hay juventud, hay esta fortaleza física, esta fortaleza emocional, de que nos sentimos fuertes, inmortales, supermanes, porque somos jóvenes. La juventud es efímera. Bueno, ya no soy tan joven, ¿verdad? Pero en su momento sí pasé por esta etapa, como todos los que ya somos mayores de 30 años, ¿no? Ya estoy revelando casi mi edad, ¿no? Mayores de 30 años, pues sabemos que en su momento, cuando fuimos adolescentes, jóvenes, ¿no? 20 años, pues entendíamos como esta percepción, teníamos de que había un futuro adelante, podíamos hacer miles de cosas, triunfar, ganar, ¿no? Todo esto estaba como por delante, ¿no? Había tantas cosas por hacer, ¿no? Y que de alguna manera aquellos que habíamos prometido ser unos grandes hombres, pues de momento no lo terminamos tal cual, no era lo que esperábamos. Pero ¿qué sucede con esta juventud que es como loca, que es cruel, ¿no? Porque una cosa es destruir tu vida, ¿no? Obviamente al destruir tu vida también afectas tu entorno, eso es innegable, ¿no? Es decir, si yo me drogo, me alcoholizo, pues no, me estoy dañando a mí y es mi cuerpo, no, también dañas a los seres que están a tu alrededor. Pero ahí de alguna manera es una consecuencia de una destrucción personal que daña a otros. Pero ¿qué sucede cuando el daño va dirigido, cuando va directamente hacia otras personas, ¿no? En ese momento creo que sí hay una confrontación en algún momento con ese pasado, ¿no? Principalmente los padres, ¿no? Los padres, los que somos padres, bueno, yo soy padre, el confrontarse, ¿no? El confrontarse con un pasado, el refrenar esto y decir, bueno, ¿qué aquello que hice o dejé de hacer o nunca hice va a regresar, ¿no? Como estas fuerzas reactivas, ¿no? Hay una fuerza de reacción, ¿no? De cierta ejecución, de yo hago algo y después esto me afecta, es decir, yo le hago mal a alguien y ese mal me lo hacen a mí. Igual no sé si lo que voy a percibir con la ley del karma, yo no lo percibo tal cual, pero bueno, en realidad es lo que marca en Tyriel y lo que se marca en Zona de Guerra es que el padre de alguna manera asumía que nunca iba a ser confrontado, como decimos comúnmente, ¿no? Que siempre se iba a salir con la suya, que nadie le iba a poner un hasta aquí, porque ambos están conscientes que lo que hicieron no era lo correcto, aunque en su realidad, ¿no? Ellos asumieran que podían controlarlo, ¿no? Este padre que abusaba de su hija, que la violaba, que la hacía sufrir, como en este caso Tyriel, que de momento ya se confronta con su pasado, ¿no? Llega y trata incluso otra vez, ¿no? De echarles en cara, ¿no? Vean, esto es lo que pasó porque me expulsaron del palacio, su madre, mi esposa, mi amada Mariatán está muriendo, pero es su culpa, cuando en realidad le tratan de decir, no, esto no es nuestra culpa. O sea, aquí, ¿quién hizo daño, quién nos lastimó fuiste tú? Y nuestra madre Mariatana, por amor, porque te amó siempre, quiso irse contigo, ¿no? Al irse contigo, ella estaba asumiendo lo que pasaba, ¿no? Que pues iba a sufrir y que no iba a ser lo mismo que vivir en un palacio.
Entonces el rey del palacio, en la película de Zona de Guerra, el padre ejemplar se derrumba y lucha, porque Tyriel lucha también, ¿no? Lucha porque sus hijos vuelvan a mostrarle respeto, incluso sometiéndolos, matándolos con su maldición, pero aún así ese respeto no existe ya. Incluso al final de Tyriel, pues Har y Jeva, principalmente Har, le echan en cara todo lo que les hizo, ¿no? Todo lo que le hizo, porque ellos fueron hijos que fueron abandonados, que nunca tuvieron un padre y que de momento sintieron cierto aprecio con él, pero se dan cuenta que no es honesto, que Tyriel es malvado, que hizo cosas malas. Lo mismo sucede aquí con Zona de Guerra, ¿no? El padre trata de, cuando tiene la discusión con su hijo, decir, pues es que es un mentiroso, estás mal, no entiendes nada, ¿no? Que en realidad sí entendía, ¿no? Y justamente en ambas historias terminan de una manera trágica, ¿no? Con la muerte del padre. Hemos llegado al final de nuestro programa, pero no podemos irnos antes sin agradecerles a ustedes y al Café Cultural Prístino, que nos permitió grabar desde aquí y donde vamos a estar grabando algunos programas. Recuerden visitarlo, la dirección es calle Pensamiento número 183, Colonia Las Flores, Ciudad Nezahualcóyotl. De igual manera queremos recordarles que le den me gusta a los programas, que los compartan, que no sean egoístas y que además agreguen y comenten en las redes sociales. Pues muchas gracias y hasta la próxima.